duda, les voy a grabar la parte de la explicación de cómo van a ver ustedes en la plataforma y en dónde van a encontrar la parte del examen. Entonces van a ir ustedes a su plataforma, ahorita se las voy a compartir. Se van a ir ustedes a su plataforma y se lo voy a minimizar acá. Y entonces se meten normalmente como ingresan. Y en la parte de actividades, les voy a poner ahorita la vista del estudiante porque mi plataforma es un poquito diferente. Y en el área de actividades van a encontrar ustedes una carpeta que se llama segundo parcial, como esta que ven aquí. De hecho, ahorita ya está, la tengo como disponible eh, y por eso es que está vacía. Pero el día que ustedes inicien el examen, que va a ser el 29 de abril a las 8 de la mañana, cuando le den clic aquí, van a encontrar un documento de Word que se llama primer parcial. Ustedes descargan el documento, ese documento lo llenan con lo que yo les pida que hagan y después lo cargan nuevamente como que si fuera una tarea. Y ya lo pueden mandar desde el 29 de abril, 30 de abril o 1 de mayo, no hay problema. Lo importante es que no lo manden después de esa fecha. Tienen que tomar en cuenta de que no se van a aceptar exámenes extemporáneos ni se pueden mandar por otro lugar que no sea la plataforma. Entonces, si por alguna razón ustedes calculan que no tienen internet o que van a tener problemas de conectividad, no vayan a estar intentando mandar la tarea el 1 de mayo a las 11 de la noche, ¿va? Porque definitivamente si tienen problemas, pues no van a poder y yo no puedo aceptarles eh, la primera serie en otro lugar que no sea en la plataforma. Entonces, para que tengan cuidado con eso y por eso se les está dando 3 días para responder. Y el sábado 2 de mayo, a partir de las 10 de la mañana, van a tener disponible la segunda serie del examen aquí mismo donde lo están viendo. Y entonces, pues ya la contestan, ¿verdad? Tienen que poner bastante atención al límite de tiempo que va a tener porque pues no podemos dejar las 2 horas abiertas por obvias razones. Y lo que sí les voy a pedir así muy, muy encarecidamente es que no vayan a copiarse. Porque como yo les explicaba la otra vez, nuestra plataforma tiene un sistema, es más, se los voy a enseñar para que ustedes estén sabidos, tiene un sistema, solo que con otro curso, que detecta cuando las respuestas de algún documento están plagiados y de dónde. Y puede distinguir la plataforma si es entre compañeros, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ahorita les voy a enseñar cómo es que detecta eso de los plagios para que ustedes estén sabidos y pues si no haya chance de que se les engañe de alguna manera. Y aquí, por ejemplo, van a ver ustedes que cuando yo me meto a tratar de calificar una tarea o lo que sea, que ahorita no me sale. Aquí está. Entonces, por ejemplo, yo me meto a calificar alguna tarea y aquí, si se dan cuenta, yo puedo ver un reporte, que era el que les enseñaba la vez pasada, creo yo que sí se los comenté. Y entonces, si se dan cuenta aquí, es tan certero que me va subrayando. Por ejemplo, esto lo sacó de una página de URL, esto lo sacó de un lugar que se llama Wikicharlie, lo que está subrayado en verde, y así. Entonces me detecta los plagios que han habido. Entonces, la instrucción es que si nosotros encontramos una serie plagiada, pues se va a anular. Eso es en cuanto a la primera serie, que es como que pienso yo que la más fácil quizá de copiarse porque van a tener varios días para poder contestarla. Entonces, por favor, la hacen individual para evitar problemas. Acuérdense que este no tiene evaluación extraordinaria, entonces es, digamos que la única oportunidad que tiene para responder bien. En cuanto a la segunda serie y copiarse y eso, también nos encargaron que les dijéramos que la segunda serie se va a manejar con preguntas aleatorias. Eso quiere decir de que prácticamente es como que si va a haber una variante para cada uno porque la plataforma nos permite hacer como un bolsón de preguntas. Entonces, hagan de caso de que voy a hacer 100 preguntas,
Y de esas 100 preguntas, el sistema va a elegir qué 10 le hace a Alberto, qué 10 le hace a Tomás, qué 10 le hace a Cirilo, qué a Cindy, a Valesca, etcétera. Y entonces eso va a provocar que no todos tengan las mismas preguntas. Entonces, para que lo sepan, para que tengan cuidado, ¿verdad? Porque como les digo, no va a tener de extraordinario en la recuperación ni nada por el estilo. ¿Cuál va a ser el contenido del examen? El trabajo académico, todavía no sé si, o sea, no sé exactamente qué les voy a poner, pero puede ser, por ejemplo, una investigación acerca de impuestos directos o algo con lo que ustedes ya están más o menos familiarizados, ¿va? Aunque esa tarea ya se la dejé, pero definitivamente va a tener que ver con algo de impuestos y, y pues no es nada complicado porque como van a tener 3 días para hacerlo, entonces no creo yo que haya como que mayor complicación, ¿verdad? En ese sentido. La segunda serie, que es lo que yo creo que es la más complicada, pues eso va a ser como un segundo parcial normal. Entonces, ¿qué es lo que va a venir ahí? Si ven a ustedes aquí, está en la plataforma del anuncio que yo les mandé desde ayer, donde explica cuál va a ser la modalidad. Lo que va a venir en el segundo parcial es lo último que vimos antes de vernos en la clase física. Eh, que lo volví a explicar como hice un repaso el 21 de marzo. Y todo esto que ustedes ven aquí, que son las clases virtuales, ¿va? Entonces, si tienen alguna duda, entonces vienen aquí el 21 de marzo, aquí están los documentos, la grabación y todo lo demás. Y eso es lo que va a venir, como por ejemplo, ¿qué les puedo preguntar? Que les puedo preguntar una serie de falso y verdadero y ponerles, ¿el ISR es un impuesto directo? ¿Sí o no? ¿O falso y verdadero? Entonces su respuesta es sí. ¿Cuál es la característica principal de los impuestos indirectos que se pueden trasladar? Por ejemplo, tipo de preguntas así. No va a ser un examen tan complicado. Les voy a dar un tiempo pues prudencial para que lo contesten. Y solo pues les voy a preguntar lo que hemos visto. Otra de las cosas que nos encargaron es que naturalmente pues el otro sábado no van a haber clases, ¿no? Porque ustedes van a estar contestando el examen. Nos encargaron que no hubieran tareas para las próximas 2 semanas. Entonces, pues no voy a ver ahorita si tenemos tareas para la próxima semana. Como, ¿por qué tarea iremos? Tal vez como por la tarea 7, ¿no? Más. Entonces, si hay alguna tarea para la otra semana, que yo creo que no les programé. Ah, bueno, esta tarea del 9 de mayo, ese día tienen examen ustedes. Entonces, como tienen examen ustedes el 9 de mayo, se las voy a recalendarizar. Entonces, esta tarea que sería la 9, la voy a pasar para el 16 y la del 16 de mayo la voy a pasar para el 23. Entonces, yo no sé si pudieran ustedes decirme si tienen alguna duda primero acerca de la modalidad del examen y segundo acerca del contenido del examen. Si tienen alguna duda sobre un tema que yo les pueda explicar nuevamente y si no lo entendieron bien, para que ustedes me digan, por favor. Entonces, pues vayan levantando. Ya cambié las fechas, como ya se dieron cuenta. Entonces, primero, quiero ver si alguien tiene alguna duda acerca de la modalidad. Y segundo, acerca del contenido del examen o de algún tema que ustedes quieran que yo les amplíe más para que no les quede duda a la hora de responder. Entonces, si tienen dudas, levanten la mano. ¿Ninguno tiene dudas? Todos los temas están claros. Leonardo, Alberto,
Yo digo que ahí estamos, Lick. Seguros que no tienen ninguna duda, ¿verdad? Sí, yo digo que ahí estamos. ¿Qué dicen los demás compañeros? De la modalidad, del contenido, ¿no? Silvia, usted no tiene dudas. No, Lick, estamos bien. Alex, vos no tenés dudas que no estuviste, que ahora veo yo que en ninguna clase. Digamos, estuve escuchándole todo lo que, digamos, algunas se trababa, pero sí lo escuchaba. Pero en las otras, como usted estudió las repeticiones, pues no tengo mayor duda, ¿verdad? Porque igual me pongo a leer aquí como no tengo alguna vez nada que hacer, ¿verdad? Ah, puchiga, mira, ¿no? Ese es Geek. Entonces, sí, digamos, los temas no vienen tampoco tan complicados, solo es digamos, de estudiarlas, ¿verdad? Pero sí, solo una nueva modalidad, pues, del examen, sí, tal vez me va tal vez a costar muy al principio del primer parcial que dijo que tenemos 3 días para contestarlos. Pues miren, para no hacerse las difícil, el primer parcial es como una tarea, va mucha. Es solo que no se va a llamar tarea, sino se va a llamar primer parcial y tienen 3 días para entregarla. Ah, Eso es, bueno. va. No, no va a ser mayor complicación. Y del segundo, pues va a ser una como la que hicimos la vez pasada. ¿Vos la hiciste, no? ¿Vos, Alex? El, par- el parcial. No el parcial, una prueba que hicimos. Si no está mal, sí. ¿Y si sí estás mal? No. Es Delic. Entonces, Sí lo hice Delic. bueno, la cosa es que va a ser algo así como esa, ¿va? Como esa que solo voy a tratar de darles más tiempo porque no me recuerdo si fueron ustedes o los de la otra sección que me comentaron que era muy poquito tiempo, pero sí les voy a poner un tiempo prudencial, ¿va? Para que ustedes se tomen su tiempo y lo vayan contestando conforme, pues, con la velocidad que ustedes están acostumbrados, ¿va? Entonces, pues eso sería hoy para no aturdirlos, porque lo que sí les iba a decir es que todas las demás clases tienen que tener la misma modalidad, ¿va? Es como una instrucción que nos dieron de que todos los exámenes se hagan de esta manera, ¿va? Pues una primera serie que tienen que contestar entre 3 y 5 días. Y la segunda serie que va a ser la hora que tocaría el parcial normalmente. Entonces, si algún catedrático como que utiliza otra modalidad, eh, pues nada más que coméntenle, no que yo les dije, ¿va? Sino que pregúntenle si esa es la modalidad que autorizó la universidad, ¿va? Para que después no tengan ustedes problemas ni nada por el estilo, porque como les repito, estos exámenes no van a tener extraordinario, entonces no es como que vayan a tener una segunda oportunidad para hacerlos, ¿no? Y entonces si no tienen dudas en cuanto a eso, yo les preguntaba si eso de las dudas, porque yo quería que la clase hoy, aparte de enseñarles la modalidad del examen, fuera como una especie de repaso, ¿verdad? Entonces, pero si no tienen dudas de las clases, y vamos bien en el programa, cumpliendo todos los contenidos, pues, Cirilo levantó la mano. Sí, Cirilo. Lick, yo pongo una duda con relación al, no sé si de los gastos deducibles y no deducibles con relación al, cuando uno trabaja con relación de dependencias. Como eso ya no habíamos visto el total, ¿va? Así como bono 14, aguinaldo son deducibles, pero ¿qué pasa con los que son las Sería con las otras? rentas de trabajo, Lick. Ajá. Ajá, Eh, entonces ya, ¿qué pasaría con todos ese listado de otros deducibles, otros ingresos que sí son deducibles? Como ah, la bonificación, por ejemplo. No sé si... no, ahorita les voy a decir. Fíjense que algo que tienen que tomar bien en cuenta es que ¿se acuerdan que el ISR tiene varios regímenes, ¿no? Nosotros solo hemos visto dos regímenes. Un régimen que se llama régimen, oigan bien el nombre porque a veces como que se presta confusiones cuando uno lo está respondiendo. El régimen que vimos de primero es el del ISR en relación de dependencia. Obviamente, este régimen de ISR en relación de dependencia solo es aplicable a personas
físicas o individuales, como les comentaba, o seres humanos, pues solo es aplicable a seres humanos. ¿Por qué? Porque no hay trabajadores en forma de personas jurídicas, solo patronos. Como es un régimen que afecta la relación de dependencia, que quiere decir que es un régimen que viene derivado de un contrato de trabajo, entonces solo puede ser aplicado a personas individuales. Ese régimen, como yo les he explicado en muchas clases, tiene sus bases de recaudación. Las bases de recaudación son el tipo impositivo, la base imponible, todo lo que ustedes ya saben. Y también tiene sus deducciones y demás. Y el régimen de utilidades de actividades lucrativas, ese sí es aplicable a personas individuales y a personas jurídicas. Entonces, les doy o les hago esta salvedad porque en el régimen de relación de dependencia no hay un rubro que se llame costos y gastos deducibles. Ese término de costos y gastos deducibles únicamente es aplicable al régimen de utilidades sobre actividades lucrativas. No quiere decir que en el régimen de relación de dependencia no hayan deducciones, porque nosotros ya lo vimos. Solo que no se llaman costos y gastos deducibles. Se llaman deducciones. ¿Por qué es importante que ustedes entiendan esto que les estoy explicando? Porque una persona no puede tener, digamos, costos de funcionamiento, sino que el costo es una cuestión propia de una empresa, de una persona jurídica, ¿no? Y las personas que trabajamos en relación de dependencia, sí tenemos gastos, pero acuérdense que el costo y gastos son dos cosas diferentes, que fue lo que expliqué en la clase pasada. Entonces, resumiendo lo que les acabo de decir, los costos y gastos deducibles es un concepto propio del régimen de utilidades sobre actividades lucrativas, mientras que las deducciones se aplican en el régimen de relación de dependencia. Entonces, ahorita para aterrizar bien en lo que les acabo de explicar, les voy a proyectar el código, la ley de actualización tributaria para que vayamos viendo juntos esto que me estaban preguntando Cirilo y Eduardo. Entonces, vean ustedes aquí en la pantalla está el régimen de rentas de trabajo en relación de dependencia. Tenemos una primera base de recaudación, que es el hecho generador, que se acuerdan que es lo que tiene que hacer el contribuyente para generar el impuesto. Entonces, ¿cuál es el hecho generador de la relación de dependencia? La obtención de retribución e ingreso en dinero. Lo voy a dejar hasta aquí para que sea más fácil. Que provenga de trabajo. Eso es el hecho generador de la relación de dependencia. Y particularmente, digamos que la ley lo hubiera podido dejar ahí, pero para evitar confusiones, nos enumera cuáles son esas rentas de trabajo. Y nos dice sueldos, bonificaciones, aguinaldos, viáticos no sujetos a liquidación o que no constituyen reintegro de gastos y otras remuneraciones y demás, ¿va? Y entonces tomamos en cuenta que cuando nosotros veamos, yo creo que ustedes no han llevado derecho laboral, o sí, no me acuerdo. Pero cuando veamos derecho laboral, y si no hemos visto, y si ya lo vimos, cuando vimos derecho laboral, yo les conté, y también les conté a esta clase, que hay un convenio de la Organización Internacional de Trabajo que dice que toda retribución que nosotros recibamos en concepto de contrato de trabajo se toma como sueldo independientemente del nombre que le pongan. Entonces, si el patrono dice que no es un sueldo, sino que es una bonificación, sigue siendo sueldo porque el convenio de la OIT es superior al Código de Trabajo. En fin, todo lo que se considere como retribución en virtud de un contrato de trabajo constituye hecho generador. Y entonces, como ya tenemos los ingresos brutos, que es todo lo que yo recibo en materia de trabajo, que está incluido el aguinaldo, el bono 14, comisiones, etcétera, que es mi renta bruta, después yo tengo que ver las rentas exentas, es decir, lo que en teoría sí generaría impuesto, pero que la ley me lo perdona, por decirlo de alguna manera, para no pagar. Entonces dice aquí, si tú recibes dinero en concepto de indemnización, tú no pagas. Si tú recibes, por ejemplo, gastos de representación y viáticos comprobables,
Tú por eso no pagas ISR. El aguinaldo hasta el 100%. Y se acuerdan que lo que sobra del 100% sí es sujeto al pago del ISR. Y el bono 14, que su nombre legal es bonificación anual para los trabajadores del sector público y privado y pensiones, jubilaciones o montepíos, etc. Esto que estamos viendo aquí son exenciones. Eso quiere decir cosas que en un primer lugar sí generan impuesto, pero que la ley me las perdona. Y después vienen las deducciones, que era lo que yo les estaba diciendo eh, anteriormente. Las deducciones las encuentran aquí, en esta parte de acá. Entonces, si se dan cuenta, el código no utiliza el término de costos y gastos deducibles, utiliza el término de deducciones. Y entonces dice, le puedes deducir a tu renta neta hasta 60,000 quetzales, 48,000 de los cuales son aquel valor de la canasta básica, ¿se acuerdan? 4,000 por 12, y 12,000 que pueden acreditar a cuenta del IVA, que era lo que yo les estaba contando en la otra clase. Las donaciones, etcétera. Entonces, acuérdense que aquí tenemos tres como que categorías de rentas. La renta bruta, que son todas las rentas. Luego vienen las rentas exentas, que forman parte de la renta bruta, pero que la misma ley me deja quitarlas porque son rentas exentas. Y por último, las deducciones, que son valores que cuando los diputados crean la ley, estima que son necesarios para que la renta imponible sea un poco más justa. Entonces, estas deducciones es lo último que yo voy a restar para poder determinar cuánto es lo que yo voy a pagar finalmente de impuesto. Y eso es lo que tiene de particular pues el régimen de rentas en relación de dependencia, ¿verdad? Como yo les decía, por la pregunta que me hacía Cirilo, acuérdense que estos no son costos y gastos deducibles, son deducciones y la ley ya me especifica cuáles son las deducciones que yo puedo hacer. Es decir, que específicamente ellos me dicen qué es lo que puedo deducir. Ahora bien, en el otro régimen, que es el régimen de utilidades sobre actividades lucrativas, utilizamos otro tipo de esquema. Ahorita se los voy a enseñar. ¿Dónde lo encontramos aquí? El régimen de utilidades sobre actividades lucrativas tiene otros hechos generadores. En este régimen, el hecho generador no es el trabajo o la obtención de sueldo en relación de dependencia, porque el Estado asume que yo no estoy sujeto a un contrato de trabajo. Es decir, que, por ejemplo, yo soy abogado y notario, pero yo trabajo para una empresa y entonces yo estoy en relación de dependencia. Entonces, mi régimen no es el de utilidades sobre actividades lucrativas. Mi régimen es el de rentas de trabajo provenientes de relación de dependencia. Ahora, si yo no trabajara para una empresa, sino que yo tuviera mi propio bufete y yo me generara mis rentas, entonces yo no puedo optar al régimen de rentas de trabajo en relación de dependencia porque no estoy en relación de dependencia. Entonces, el régimen que yo tengo que utilizar es este que están viendo de actividades lucrativas. Entonces, cuando agarro yo este régimen, me doy cuenta que el hecho generador es diferente porque aquí el hecho generador es la obtención de rentas de actividades lucrativas. Ese, digamos que en materia general, es la primera diferencia que hay con el otro régimen. ¿Cómo se calcula el impuesto? Si ustedes se dan cuenta, aquí también tiene exenciones, es decir, rentas exentas. Pero las rentas exentas de aquí solo son dos, las de las cooperativas y los entes, las rentas que otorguen entes que se dediquen a fines no lucrativos. Si se dan cuenta, las exenciones entre un régimen y otro son diferentes. Es decir, que si yo no trabajara en relación de dependencia y estuviera en este régimen de utilidades sobre actividades lucrativas, yo no podría utilizar prácticamente ni una exención porque ni soy cooperativa ni soy una asociación que no genere rentas. Ahora bien, cuando estábamos viendo
en la clase pasada, la parte de costos y gastos deducibles, el artículo 21 nos dice cuáles son esos costos y gastos deducibles. Y nos dice el costo de la producción y la venta de bienes, gastos incurridos en la prestación de servicio, gastos de transporte y combustibles, sueldos, salarios, aguinaldos, etc. Entonces, si se dan cuenta ustedes, son cosas totalmente diferentes porque aquí no me está hablando de deducciones, sino costos y gastos deducibles. Voy a ver y me confirman, por favor, si se pueden ver unas hojas de Excel que les voy a enseñar. Y para que ustedes vayan entendiendo mejor el ejemplo que les quiero dar y después me dicen si les quedó totalmente claro. Cuando ustedes van a hacer el cálculo del ISR de utilidades sobre actividades lucrativas, ustedes lo que tienen que tener a la vista son los estados financieros de la entidad para la cual están trabajando. Entonces, por ejemplo, ustedes vienen y ven el balance general. Entonces, ahorita les voy a compartir esto y me dicen ustedes si lo pueden ver. Solo aquí está. Entonces, ¿sí lo pueden ver? ¿Sí lo ven? Sí. Va, muy bien. Entonces, miren, pues, esto que están viendo ustedes ahorita es un balance general. ¿Cómo van a determinar ustedes los costos y gastos deducibles y todo lo que estamos viendo aquí que se puede restar de la renta bruta? Cuando ven ustedes aquí, obviamente ustedes tienen que tener otra información como los libros de compras y ventas porque los ingresos brutos van a venir del libro de ventas. Entonces, por ejemplo, aquí, cuando ustedes ven su ley y la ley les dice que el costo de producción y venta de bienes, ven ustedes aquí su balance general y empiezan a revisar qué es lo que pueden deducir o qué es lo que pueden ver del balance general. Y entonces, si se dan cuenta, aquí vamos al estado de resultados, que es donde está más detallado. Y solo me aparece el título y dice Cyril. No, entonces, la voy a guardar en PDF. Ahorita se los voy a mostrar en PDF para que lo puedan ver mejor. Yo creo que por alguna razón Zoom no deja ver documentos que no sean PDF. Solo escríbanme en el chat si sí pueden ver esta hoja. Ah, entonces, vean pues. Si se dan cuenta, esto que están viendo aquí es el estado de flujo efectivo, pero no era esto el que quería guardar. Era el estado de resultados, permítanme. Lo voy a guardar de nuevo. Muy bien, yo creo que ahorita sí les va a salir el que yo quiero. Aquí está. Este es el que quiero que vean. ¿Sí ven el estado de resultados también? Entonces les voy a compartir otra vez mejor. Bueno, esto que ven ustedes aquí es el estado de resultados. Otra vez me sale esto. Es este el que quiero ver. Este. Es el estado de resultados, que es básicamente el estado de pérdidas y ganancias. Entonces, si se dan cuenta ustedes aquí, esto que les voy a subrayar, que dice ventas netas, ese valor sale del libro de ventas. Son 3.162.615.67 quetzales. Esto
que ustedes ven aquí sería lo que el régimen de utilidades sobre actividades lucrativas le llama renta bruta o ingresos brutos. Como esta empresa que ustedes están viendo aquí no se dedica ni a hacer cooperativa ni a hacer una fundación, entonces no tenemos rentas exentas. Entonces tenemos que ir a ver cuáles son los costos y gastos deducibles. Y si se dan cuenta ustedes, en la ley dice que los sueldos forman parte de los costos y gastos deducibles, entonces voy a buscar en el régimen del estado financiero y pongo esta cantidad aquí. Y entonces a los ingresos brutos de 3 millones le voy restando, ¿va? Le voy restando la unificación, le voy restando el aguinaldo, indemnizaciones, vacaciones, etcétera. Y así entonces voy viendo cuáles son los costos y gastos deducibles. Y entonces ustedes, eso lo van a ver más adelante, pero en contabilidad no conmigo, van a ver viendo si hay una partida, por ejemplo, de arrendamiento. Y cuando llenan el formulario de la SAT, donde van a reducir o van a deducir el monto en concepto de arrendamientos, por ejemplo, entonces se van a esta parte de aquí, donde ven arrendamiento de inmuebles, y van restando. Y entonces cuando ustedes hacen todas las restas que la ley le permite o les permite, que son costos y gastos, óiganse bien, deducibles, ustedes ya pueden tener la base imponible a la cual le van a aplicar el tipo impositivo. ¿Qué pasa, por ejemplo? Y eso es lo que les estaba tratando de explicar la otra vez. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo tengo de ventas esta cantidad de aquí siempre? Y llegan de caso que en esta parte de aquí que dice honorarios músicos son 4,500 quetzales. Esta empresa es un restaurante que a veces contrata músicos para que vayan a tocar covers en vivo. Ese rubro que ellos le pagan a los músicos para ir a hacer covers únicamente puede ser un costo y gasto deducible si ellos entregan factura. ¿Qué pasa si estos músicos no entregan factura? Lo que pasa es que ese gasto, que en teoría es un costo y gasto deducible, se va a volver un costo y gasto no deducible. ¿Qué va a pasar entonces cuando yo calcule el impuesto? Estos 4,500 se los tengo que sumar a los 3,162,615. Y por eso era que yo les decía que no solo no lo puedo deducir, sino que eso vendría siendo como que si fuera una utilidad, aunque de verdad no la sea. ¿Por qué se creó la ley de esa manera? Para obligar a la gente a entregar factura por un lado y a pedir factura por el otro. Entonces, esa es la importancia de tener, eh, cuando ustedes estén como gerentes contables de una empresa, de tener todo soportado con facturas. Porque ustedes pueden decir, ay, le perdono que no me dé factura, pero cuando llega el momento de calcular el impuesto sobre la renta, ustedes se vienen a dar cuenta con espanto que si ustedes no tienen factura, eso se va como que si fuera una utilidad, porque los costos y gastos no deducibles suman a la renta en vez de restarle. Entonces, así es como se calcula. No sé si tienen alguna duda, entonces, o si les quedó claro, Eduardo y Cirilo, conforme a esto que estábamos viendo, lo que me estaban preguntando. Ahí estamos, dirían ustedes entonces. Bueno, entonces, igual les voy a mandar un anuncio o un recordatorio el martes por la noche para que se recuerden que el miércoles a las 8 va a estar disponible la primera serie de su parcial. Y si tienen alguna duda, me lo pueden preguntar todavía en estos 3 días, o si quieren que les ahondo en algún tema en particular, pues con mucho gusto. Que estén muy bien, se me cuidan y que tengan buen sábado.